Hermano, les saludo en el amor del Señor. Vamos a empezar nuestro devocional de este día domingo. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 5. Hoy nos tocaría cerrar el círculo de los versículos del 14 al 16, de modo de que hoy disfrutaremos de una breve reflexión con respecto al versículo 16. Pero leamos desde el versículo 14 del capítulo 5 de Mateo hasta el versículo 16. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos visto los domingos pasados acerca del versículo 14 y 15 con respecto a la declaración de nuestro Salvador en cuanto a que nosotros somos la luz del mundo. Había explicado de que Jesús, en muchos pasajes vemos en el Evangelio de Juan cómo Él se declara la luz del mundo y le dice a sus discípulos que es necesario que ellos se regocijen, que ellos estén siguiendo a la luz que es Él mientras Él está en el mundo. Pero con las miras a que el Señor no siempre iba a estar con ellos, el Señor tenía que volver a su Padre, y es más, también dice: es necesario que yo me vaya, y les conviene que yo me vaya con el Padre. ¿Por qué? Porque de esa manera enviaré el Espíritu Santo, y de esa manera estaré siendo el intercesor entre el Padre y ustedes. Por lo tanto, por un poco de tiempo era necesario que la luz, que es Cristo, estuviera en la tierra, pero que finalmente, cuando Él partiera, la luz ya no sería Cristo en la tierra, sino la luz sería cada uno de sus discípulos, cada uno de los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, aquellos que reflejarían la luz de Cristo. Por eso es que el versículo 16 dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Nosotros, como hijos de Dios, pasamos a ser tal vez como un espejo donde será reflejado la luz de nuestro Salvador. Y hablando de la luz, estamos hablando de no solamente sus enseñanzas, sus mandamientos, su ejemplo, sino estamos hablando de vivir prácticamente la misma vida con Cristo por participación del Espíritu, vivir como Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo. Y esa es la gran meta de cada uno de nosotros, puesto que Cristo es el primero de muchos. Cristo resucitado, Cristo glorificado, y nosotros esperando esa misma glorificación, pues durante el tiempo que estemos en la tierra, seremos hoy la luz de Cristo aquí en la tierra. Así, tal cual refleja la luna, la luz del sol, y de esa manera podemos ver la gloria de ese sol, también de la misma manera la luz de Cristo se debiera reflejar en cada uno de sus discípulos, en cada uno de los creyentes, y de esa manera también se reflejaría en nosotros la gloria de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aquella luz verdadera que vino a este mundo, pues no solamente enseñó, no solamente proclamó el Evangelio,
sino también vivió. Cada palabra que él declaraba era vivida por él, era enseñada en carne propia. De modo que es la tarea que tenemos como creyentes, es la comisión que tenemos como hijos de Dios. Cada uno de nosotros fue elegido antes de la fundación del mundo. Dios sabía quiénes éramos, cada uno de nosotros, y incondicionalmente Él eligió, y Él cambió, Él transformó los corazones de cada uno de sus hijos de un corazón de piedra a un corazón de carne. Este corazón que era receptivo a sus mandamientos y a su ley. De modo de que en Ezequiel 36 Dios dice: yo tomaré su corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Grabaré mi ley en sus corazones y en sus mentes, y haré que caminen en mis mandamientos. Esta es una obra completamente de Dios, de modo de que no hay absolutamente ninguna cuota nuestra que pongamos en ello. No hay absolutamente nada de qué jactarnos. Es la obra completa de Dios en nosotros. Por lo tanto, Jesús declara a sus discípulos y les dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Estas buenas obras que no eran precisamente saliendo de nosotros en forma natural, sino que es las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Es Dios preparando cada una de esas obras en las cuales Dios mismo nos pondría. Como dice, Él pone en nosotros el querer como el hacer. De modo de que absolutamente ni siquiera el querer hacer el bien viene de parte de nosotros mismos, sino también viene de Dios. Tal cual lo grafica y lo describe el apóstol Pablo, la salvación que nosotros tenemos es por gracia, es únicamente gracia de Dios, un regalo no merecido, y es por medio de la fe, lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, y esta fe que nosotros tenemos tampoco sería nuestra, sino es un don dado por Dios. De modo de que al ser salvos únicamente por gracia, por medio de la fe, no hay obra absolutamente que nosotros podamos hacer para colaborar con esta salvación. Así pues, la salvación es únicamente de Jehová. La salvación es absolutamente de Dios y entregada a quien Él quiere, soberanamente a quien Él quiere. De modo de que está excluida la obra o las obras para poder lograr la salvación, porque todo creyente es salvo únicamente por la voluntad de Dios y totalmente en la justicia de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:17, esta justicia de Dios la llegamos a abrazar por medio de la fe y solo por fe, mas el justo por la fe vivirá. De modo de que somos hechura de Dios, dice el versículo 10 de Efesios 2, hechura de Dios en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura de Dios en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos dos creaciones en nosotros. Una primera hecha en carne. Dios nos creó, Dios nos hizo, Dios nos ideó, Dios determinó que naciéramos en un determinado tiempo. Dios nos creó físicamente, nos dio aliento de vida. Y la segunda creación sería por medio de la regeneración. Un día nacimos físicamente y dentro del tiempo de nuestra vida llegamos a nacer espiritualmente. Ese nuevo nacimiento, el cual se llama regeneración, que está incluida ahí el arrepentimiento,
el arrepentimiento de pecados y la convicción de Cristo como nuestro Salvador, es así como se produce ese nuevo nacimiento o regeneración. Y cuando somos regenerados y hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, somos preparados para buenas obras. Así que nosotros hacemos buenas obras no para lograr una salvación, sino porque somos salvos. Pablo dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios propuso de antemano para que andemos en ellas. Ahora, Cristo dice aquí en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. De modo que la luz que nosotros irradiamos de Cristo no se van a notar por las palabras que nosotros entreguemos, sino por nuestra vivencia, por nuestra forma de vida, un cambio rotundo de vida. De modo que un tiempo tal vez estuvimos sumergidos en el mundo, en las tinieblas, en la oscuridad del pecado, hasta que a su tiempo Cristo vino a nuestra vida y nos dio nueva vida. Para nosotros cambió el rumbo de nuestra vida, dio un vuelco de 180 grados y ya no queremos más vivir la vida pasada, sino que he aquí adelante una vida nueva. Esta vida nueva no va a ser sencilla de vivir, sino que tendremos problemas, tendremos al tentador siempre ahí, tendremos al mundo en contra de nosotros, pero también tendremos nuestro yo pasado, también nosotros mismos, nuestra carnalidad aún estará en contra nuestra. De modo que tenemos esas luchas y esas luchas serán hasta que el Señor determine llevarnos y nos lleve a la gloria. Pero durante el tiempo que estemos aquí, el Señor dice que nuestra luz debe alumbrar a los hombres. Nosotros debemos ser la luz de este mundo que se encierra cada vez más en medio de la oscuridad. Lo estamos viendo, lo estamos experimentando. En estos últimos 10 años hemos visto cómo ha avanzado esta oscuridad en este mundo y sigue avanzando. Prácticamente nosotros tenemos la responsabilidad de dar a los hombres por medio de nuestras buenas obras, las cuales son directamente de Dios en nosotros, de Dios por medio de Cristo en nosotros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Una de las cosas que debemos entender es que estas buenas obras no son para que la gloria recaiga sobre nosotros, no es para que nosotros nos jactemos de estas buenas obras, teniendo conocimiento que aún estas buenas obras no lo hacemos nosotros, sino que es Dios en Cristo en nosotros o Cristo en nosotros. Entonces la gloria recae sobre nuestro Salvador, la gloria recae sobre el Padre, nuestro Dios. Así dice, para que vean nuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, el Salmo 19 nos dice en su primer versículo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que nos está diciendo el Salmo 19 en su primer versículo es que toda la creación de Dios glorifica a Dios. Toda la creación glorifica a Dios, porque toda la creación hace aquello para lo cual Dios los ha creado. De esa misma manera, nosotros, siendo su nueva creación en Cristo, también debemos hacer aquello para lo cual el Señor nos ha recreado. Debemos ser no solamente imitadores de Cristo, debemos hacer las obras de nuestro Salvador no como una simple imitación, sino por una participación de vida. La palabra de Dios dice que Cristo ha
participado, nos ha convidado o nos ha entregado su espíritu. El apóstol Juan en su primera carta dice que Cristo ha compartido su espíritu con nosotros. Nosotros hacemos la voluntad de Dios no porque simplemente somos simples imitadores, sino por participación de vida. Vivimos a Cristo, disfrutamos a Cristo, nos gozamos en Cristo. De esa manera, lo primero que se nota en un creyente es el amor de Dios. El apóstol Juan determina que si nosotros aborrecemos a nuestro hermano, entonces la luz no está en nosotros, sino las tinieblas. La Escritura nos dice el Judas en su versículo 25, dice: al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. A Él sea toda la gloria, a nuestro único y sabio Dios, aquel que nosotros conocemos, aquel que empezamos a conocer cuando el Señor nos llamó a sus pies. Cuando llegamos a los pies de nuestro Salvador, empezamos a conocerle. En Juan capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Y todo aquel que crece en Cristo, todo aquel que conoce a su Salvador, todo aquel que empieza a conocer a su Salvador y a su Padre Dios, todo aquel que conoce al Padre y al Hijo, es el creyente que ha sido regenerado y que tiene vida nueva, que disfruta de esta vida nueva entregada por Dios, al único y sabio Dios, aquel que es poderoso, aquel que es nuestro Salvador, sea gloria y majestad. Glorifiquemos a Dios con nuestras obras, glorifiquemos a Dios con nuestros frutos. Juan capítulo 15, versículo 18 dice que debemos glorificar a Dios por medio del fruto que nosotros demos. Por medio de estos buenos frutos debemos glorificar a nuestro Dios. Finalmente quiero concluir esta pequeña reflexión. En Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, hagamos la obra del Señor. Esperemos en Jehová y Él hará. Que no nos preocupe, que no nos inquiete si aún los montes se cayesen, si aún los cielos se recogieran. Nuestro Salvador está en su trono, y cuando venga, vendrá por nosotros. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará jamás. Por lo tanto, nuestra fe, nuestra confianza no está en la tierra, nuestra confianza no está en los gobernantes de esta tierra, no está en la política, no está en nada que podamos nosotros encontrar en este mundo. Este mundo llegará a su fin, como así está escrito. Nuestra confianza
está en Cristo y en cada una de sus promesas. Hagamos la obra que Cristo nos ha confiado. Hagamos la obra que Cristo nos ha confiado y glorifiquemos en todo a nuestro Padre Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos estamos viendo el próximo domingo.